Kaixo, nilon naiz, eta Labaizetako lau C ikaslea naiz. Eta ni Gaizka García naiz, eta Lauzeko ikaslea naiz. En tu familia has escuchado mucho sobre la guerra civil. Si es así, pues si podrías contarnos un poco, pues qué es lo que has escuchado. Bueno, pues en mi familia, mi padre estuvo en la guerra civil. ¿Mm? Y bueno, pues fue una guerra que ¿cómo te quieres que te diga? Que igual no se debiera de haber producido. Sí. Porque a veces tuvieron que luchar hermanos contra hermanos, sin ellos tener parte, ni culpa, ni deseo de hacer eso así. Pero fueron las circunstancias las que les obligó a participar en esa dichosa guerra. Mm. Vale, ¿y nos podrías decir de qué bando era tu familia o no? Bueno, entonces no se podía elegir si el bando era de los rojos, de los republicanos o de los franquistas, porque llegaban de una zona los militares y decían, venga, estos a luchar a un bando y otros a luchar en otro bando. Mm. No tenía noción de elegir, ¿entiendes? Por ideas no tenía noción. Ya. Vale, ¿y a tu familia qué bando le tocó defender? A mi padre le tocó luchar en un bando que él no quería luchar en ese bando, le tocó luchar con los del bando de los franquistas, Sí. siendo de ideas comunistas. Claro, claro. Claro. ¿Y conoces o tu padre te ha dicho, o tu familia te ha dicho que un bando ha ayudado a alguien del otro bando? A que pudiera sobrevivir. Eso es. No conozco. Porque no se solía hablar mucho de eso, ¿no? Igual se jugaban, vamos, una palabra mal dicha, había mucho miedo y mucha desconfianza hacia todo lo que no conocían. Porque igual hablabas y luego pues era un traidor el otro. Claro. ¿Y en la guerra qué tenía para comer tu familia, si sabes? Pues las tenían que buscar como podían. Tenían, sobre todo las familias pobres, pues pasaban muchas penurias, mucha necesidad de todo. ¿Por qué? Porque no había medios y entonces pues había unas necesidades, unas carencias bestiales. ¿Y qué era lo que comían o...? Pues sobre todo mal comer, mal alimentados a base de potajes, garbanzos y lentejas, eso en la zona de donde había agricultura. En otras zonas, pues, a pasar hambre. ¿Y tu familia era agricultora? Bueno, tenían unas tierras pequeñitas y pues era a base de patatas, lentejas, alubias y poco, y muchas sopas. El pan duro no sobraba pan. Y con el pan duro pues hacían migas para untarlas con aceite y bueno, eran unas circunstancias de la posguerra muy duro. ¿Pero eso era en la posguerra o a tu familia? A mi familia, durante la guerra pues las pasaban canutas. ¿Y tú sufriste esas consecuencias? Bueno, yo nací ya pasada la posguerra y no he pasado como mis hermanos los mayores esas necesidades, pero tampoco había abundancia. Hambre no he pasado nunca, pero hambre de comer garbanzos, lentejas y cosas de esas. No comía ni sopas de leche porque eso era un artículo de lujo. Ya. Super lujo. Y conoces, o sea, ¿tu familia te ha contado que algún familiar haya muerto por esa guerra o por la posguerra? No, conocidos muchos sí. Gente conocida, le he oído a mi padre pues que
que murió en la guerra, en el frente o algo así. Pero yo de nuestra familia no tengo conocimientos de que haya muerto ninguno. ¿Y esos amigos de tus padres cómo morían? ¿En plan luchando o de hambre? Pues luchando y bueno, pues eran unas circunstancias, y a otros pues les iban a buscar a casa y los sacaban de casa porque los consideraban del bando enemigo, y los que eran franquistas o llamados falangistas pues les buscaban en sus casas y los sacaban y luego los fusilaban. De eso yo tengo oído de conocidos de los padres, y luego he conocido a los hijos de esos que fusilaron. Y tú, aunque no hayas vivido la guerra, en tu familia había mucho miedo a que hubiera bombardeos. No, en la zona donde yo vivía no había bombardeos. Lo que pasa es que había mucho miedo, pues hablar en contra del régimen franquista. Se hablaba a nivel de casa de familiares, de los tíos o algo así. Pero hablar en contra de Franco, bueno, eso era peligroso. Y solía haber muchas tropas igual cuando salías a la calle o así. Pues estáis muy No, controlados. yo no he conocido. Ya. No he conocido eso. Vale, y cambiando de tema. En esa guerra o posguerra, ¿qué diferencia había entre el hombre y la mujer? Hombre, la mujer entonces había una educación, una cultura muy machista. La mujer era pues como ahora en Marruecos o parecido. La mujer no tenía voz ni voto, era una ama de casa y para de contar, ¿eh? Ya. Yo he conocido a mi madre que no se atrevía ni a entrar en los bares. Si estaba mi padre en el bar, esperaba, y lo tenía que llamar, esperaba a que saliese alguien del bar. Oye, dile a Mariano que salga. Entonces entraba al otro, oye, Mariano, que te está esperando ahí tu mujer. Porque estaba muy mal visto que una mujer entrase en un bar. Ya ves qué cultura era. Ya. En este caso, entonces, habrás visto en la sociedad pues un gran avance, ¿no? Bueno, eso era impensable en aquellos tiempos. Ya. Una mujer que fumara estaba muy mal visto. Ya. Era una mujer mal vista, mal considerada, como si fuera muy libertaria. Vale, y en tu situación, ¿os hacían aprenderos canciones franquistas o a tu familia o a tus hermanos canciones franquistas en el colegio? Es decir, en plan Cara al Sol o algo de ese estilo. Sí, a mí me ha tocado cantar Cara al Sol. De niño todos los días se cantaba. Obligados, ¿no? Hombre, claro, era una obligación. El cantar Cara al Sol, antes de salir de clase, cara al sol, y mirando firmes igual que los soldados. Igual que los soldados cuando desfilan. Sí, sí. La cabeza bien alta y prestando mucha atención, porque si no el maestro te daba una paliza. Te pegaba con una bala de palo. ¿Y qué sentías cuando tenías que cantar eso? O sea, ¿qué te removía en ese momento? Bueno, como éramos críos no teníamos... Ya. lo considerábamos normal. Todo eso. Y Yo no pensaba ni que era malo ni bueno, que era pues como una asignatura pendiente y punto. y si alguien se negaba a cantarlo, ¿qué le pasaba? Bueno, impensable. Nadie se negaba en Entonces, tu clase. no podías, era todo sí señor, usted tiene razón y muy buena señora al maestro y todo eso. Los maestros eran franquistas. Entiendo. Y si no eran franquistas, pues mira, los metían en la cárcel y no valían para maestros, para ejercer. Además que eran maestros que yo no sé, dudo hasta que fueran titulados, que no tenían el título de profesor.
porque para mí eran unos borregos, pero de 3 pares de puñetas. Sí, te lo digo en serio. Vale. Te preguntaban, leías una lección en la enciclopedia y la tenías que memorizar toda. Y luego que ellos no sabían. Si te equivocabas en algo, pon las manos. Pum, pum, 10 o 12 palos. O te pegaban, cerrabas los dedos en forma de cuña y te pegaban en las uñas. ¿Y crees que Te humillaban. esa educación te ha servido para algo en lo que has hecho a lo largo de tu vida o no? Perdona, ¿cómo me has preguntado? ¿Crees que esa educación te ha sido válida o Hombre, no? válida yo pienso que no. Esa educación me parecía injusta. Porque a un niño como éramos nosotros, pienso que la educación es para enseñarte. Sí. Para enseñarte, no para atemorizarte. Porque allí nos íbamos a la escuela con miedo. Íbamos a la escuela con miedo. Hoy, si me pregunta, no me lo sé y me va a dar 20 palos. O 7, me da igual, porque a veces se cebaban, te daban 5 palos y a los que éramos un poquito más duros, que no llorábamos, pues taca, leña al mono. Ya. Eran unos tiranos. Y antes de pasar a hoy en día, ¿tienes algo más que decir sobre la guerra o la posguerra? Hoy en día, No, antes de pasar a... Luego vamos a cambiar de tema y antes de eso, si quieres decir algo sobre la posguerra o... no sé qué decirte. No hay ninguna anécdota ni nada. No. Vale, Que había, pues... que había mucho miedo a la Guardia Civil y a los señores que tenían poder. Entiendo. Y entonces, ahora hoy en día, ¿crees que la educación que ahora tenemos hace que como que quitemos las guerras de lado o que nos sirva para algo en la vida quitar las guerras, esa educación que tenemos ahora? Pero ahora la educación ha cambiado totalmente. Antes nos enseñaban desde niños a trabajar. Y ahora a vosotros os enseñan pues para un futuro. Es una técnica que es totalmente diferente. La tecnología de ahora nada tiene que ver con la de hace 70 años. Ya. Ahora la gente hay otros valores. Antes éramos más analfabetos. Aunque ahora a veces los jóvenes pues se han perdido también unos valores de cara a los mayores. Antes, en mi época de joven, pues a los mayores se les tenía como mucho respeto. Yeah. Mucho respeto, no miedo, sino respeto, y si ibas en el autobús, pues te levantabas para dejarles en una plaza o en el tren para que se sentase la persona mayor. Ahora eso yo creo que ha desaparecido. Porque piensan, yo he pagado el billete igual que el otro, pero claro que lo has pagado, pero considera que ese es un anciano y esos valores yo creo que se han perdido un poco. Se ha ganado en unos aspectos, pero en otros yo creo que no. Cuando se acabó la guerra, ¿sabes cómo tu familia pues volvió a conseguir pues o las familias en general, porque se perdió muchas casas y eso, cómo volvía a conseguir el dinero, el trabajo y la fortuna? El trabajo, había muy poquito trabajo entonces, y el trabajo estaba muy mal pagado. Entonces era trabajar para poder comer, para poder mal comer. Sí. Y al que le quitaron en la guerra, como ganaron los franquistas, pues al que le quitaron lo que tenía, pues se quedó sin nada. No había opción de poderlo, porque los jueces no es como ahora. Ya. Los jueces, si un juez se ponía en contra del régimen, pues igual lo fusilaban. Así de claro. Pero ¿sabes cómo tú tu familia después de esa pobreza, cómo consiguió de nuevo la fortuna que antes tenía o que perdió con la guerra o la posguerra? No. Mi familia no tenía nada y antes de la guerra y después de la guerra.
no le quitaron nada porque no tenía nada. Ya. Te hablo de mi familia, de otras, Sí, sí. pues tengo oído que algunos les expropiaron sus bienes y fuera, pues lo llegaron a perder, todos. El que era expropiado, pues no tenía ni opción de reclamar. Vale, y ahora, ¿qué opinas tú sobre el tema de que los partidos de derechas estén teniendo tanta fama ahora? Bueno, pues porque ha habido aquí mucho bipartido, dos partidos, Sí, que la gente está pues cansada, que han robado, y aquí al que ha robado, el político que ha robado, pues no le pasa nada. ya, Y entonces la gente está cansada porque siempre pagan los pobres y la clase media, y por eso votan a los más extremistas. Yo lo encuentro hasta normal. No soy extremista, pero como han robado unos mucho, otros más, y a ver quién roba más, pues la gente está hasta cansada, está harta de que haya tanto chorizo y que no sean juzgados pues como se merecen. Si uno roba hay que expropiarle y quitarle todo, el dinero, Sí. y a la cárcel. claro. Pero igual le meten a la cárcel y al poco tiempo sale, y el dinero no le quitan. Entonces la gente vota pues a los más radicales. Como ya sabrás, hace poco sacaron a Franco del Valle de los Caídos porque había más gente ahí enterrada. ¿Y qué te Sí. pareció eso? Pues yo ahí, ¿qué quieres que te diga? Yo no hubiese, para mí eso son cosas de politiqueo, Mm. que bueno, si estaba enterrado ahí después de tantos años, que ha habido muchos partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, que antes lo tendrían que haber sacado. Después de 40 años o 40 o casi 50 que ha estado, pues yo lo hubiese dejado. Antes había que haberle sacado. Ya. Vale, y para Eso ya... sirve para dividir a la opinión. Vale, y ahora para acabar, ¿cómo definirías tú así en pocas palabras la dictadura de 40 años que ha habido? Bueno, España siempre ha sido un país polémico para gobernar, Ya, pero no ahora, a través de la historia. Y Franco hizo muchas cosas muy mal, pero bueno, no todo hizo mal. Y no soy franquista. De todas formas, lo que hizo pues fue tener a un pueblo inculto, ¿sí? un pueblo sin cultura es lo peor que hay. Ya, Es lo peor que hay. Entonces no teníamos opción de estudiar. No teníamos opción de estudiar los que éramos pobres. Los ricos pues estudiaban y joder, pues fíjate, un tío que le den un título sin merecerlo, un médico, pues eso es un matasanos. Ya. Todo porque sus padres podían costearle la carrera. Pues venga, este médico tiene que ser médico, vale, venga, pues a ser médico. Le daban, pues, joder, el título sin merecérselo. Y hoy en día la suerte que tenemos que pueden estudiar, pues, ricos y pobres. Eso es lo que hemos ganado. ya. Pero antes de Franco era también, a mi entender, una anarquía España. Era, bueno, y las guerras pues es lo que traen. Ya. Pobreza y división entre el mismo pueblo. Y quitando la escuela o el colegio, ¿algo más que decir? Bueno, a mí me hubiese gustado haber estudiado más, pero yo, por desgracia, pues no he podido ir a la escuela nada más, a una escuela nacional, que año y medio o como mucho 2 años. Y luego aprendes en la vida, porque te enseña la vida. Si pones interés y te aplicas un poco, pues vas cogiendo algo de cultura y conocimientos, pero tú te lo tienes que labrar eso. Claro. Pero a mí me hubiese gustado tener una infancia pues como la vuestra, haber sido niño, no he sido niño en la vida. Ya. Porque tenías que trabajar desde pequeño, ¿no? Tenía que trabajar desde 7 años.
iba a la escuela y te pegaba el maestro. Salías de la escuela, si decías que te ha pegado el maestro, algo habrás hecho. Y luego pues a limpiar cerdos o con las vacas o algo así, porque había necesidad en casa. A mí, y no solamente yo, sino los de mi generación, pues nos tocó eso, vivir pues una infancia muy dura, muy pobre y muy triste. O sea que a la mayoría de la población de tu generación dejó de ir a la escuela con 7 años. Bueno, no la mayoría. El que tenía suerte hasta los 12 años era ya... ya era muy grande uno para ir a la escuela. Ya. Decían que antes se valoraba mucho el ser fuerte y a trabajar. Ya. Ya. Depende dónde, en qué país, en qué región estaría, que no todas las regiones eran iguales. Ya. Pero la región de Extremadura, Andalucía, Castilla-León y Castilla-La Mancha, pues eran muy pobres y bueno, pues a trabajar desde niños, y otros no han tenido opción ni de ir a la escuela. Ya. Bueno, pues muchas gracias. Ya tenemos 20 y pico minutitos, así que de sobra, muchas gracias. Muy bien. Gracias. No hay de qué. Vale. Vale, hasta luego. Agur.